a describir brevemente uno de los principales problemas del control automático. Imaginemos que tenemos un sistema no controlado, o lo que usualmente se denomina planta, que tiene cierta función de transferencia. Que le vamos a llamar GDS. Tiene una entrada y tiene una salida. Y vamos a imaginar que aplicamos un sistema de control, tal como el que habíamos visto anteriormente, con realimentación negativa. Y vamos a imaginar que es un control, el más simple de todos, un control proporcional, donde hay una ganancia en la cual vamos a anotar por la letra K. Y como decía, hay una realimentación negativa de la salida. Menos y más. Vamos a ponerle de nombre a la entrada R. De la salida C. Bien, ese sistema tal cual es el que habíamos visto anteriormente, y acá, justamente en esta flecha de acá quedaba definido el error, ¿no? Que era R menos C, ¿correcto? Bien, algunos sistemas un poquito más elaborados que el de acá contienen una función de transferencia en ese lazo de realimentación que es diferente a la unidad, ¿no? Así tal como estaba, pues se dice que la realimentación es unitaria, ¿no? Pero usualmente, o en muchos casos, esa realimentación no es unitaria. Es decir, también hay una función de transferencia que vamos a denotar por la letra HDS. Entonces, este bloquecito tiene entrada C y tiene salida pues otra variable, ¿no? En ese caso particular, o en este caso más general que el anterior, pues el error se sigue definiendo de la misma manera, ¿no? Es decir, el error sería R menos C. Sin embargo, esa diferencia o ese error ya no aparece explícitamente acá en el diagrama de bloques, ¿no? Porque si antes aparecía acá el error, pues ahora aparece R menos HC, no aparece R menos C. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Bien, podemos hallar nosotros la función de transferencia en lazo cerrado y decir, por tanto, que este sistema tiene un equivalente. Vamos a poner simplemente por acá TDS, entrada R, y salida C, ¿no? Donde fácilmente se puede demostrar que TDS o que T simplemente puede ser escrito obviamente en función de G, de H y de K, de la siguiente manera. T es igual a lo que está arriba entre 1 más lo que está arriba por lo que está abajo. Es decir, acá sería K, G, entre 1 más lo que está arriba por lo que está abajo, K, G, H.
Esta sería la función de transferencia en lazo cerrado, la que relaciona C con R, ¿correcto? Bien, usualmente sucede que uno tiene un modelo de la planta. Esto de acá es la planta, o representa la planta. Y ese modelo es conocido, ¿no? Ese es el caso usual, que ese GDS es una función de transferencia conocida, ¿no? Y algo similar suele pasar con el H, ¿no? El H puede representar, por ejemplo, qué es lo que sucede en algunos sensores, ¿no? Que me permiten a mí sensar la salida. En el caso más simple, ese H sería 1, que se convertiría por tanto en el caso que hemos visto anteriormente, ¿no? O también puede representar de repente alguna constante, ¿no? O una función de transferencia sencilla, ¿no? Conocida. Entonces, en general, el G y el H van a ser conocidos y nosotros con lo que vamos a jugar son con los parámetros del controlador. Y digo jugar en el sentido de que nosotros los vamos a cambiar de tal manera de que consigamos que el sistema se comporte de alguna manera que nosotros deseamos. Entonces, en este ejemplo sencillo, este es el controlador. ¿No? Que tiene un solo parámetro en este ejemplo, que es K. Muy bien. De acuerdo al valor que yo le ponga acá, si le pongo 5, si le pongo 10, si le pongo 50, pues esta función de transferencia en lazo cerrado va a cambiar, ¿correcto? Es decir, la relación entre R y C va a cambiar. ¿Eso qué significa? Significa que el sistema o la respuesta del sistema va a ser diferente ante una misma entrada, ¿no? Ya que la función de transferencia T es diferente. Entonces, moviendo o variando este K, esa función de transferencia va a cambiar. Y si cambia la función de transferencia, esto lo podemos poner así, ¿no? Jugando con K o variando K, obviamente, imaginando por un momento que G y H están preestablecidos, si cambia K, pues cambia T, ¿no? Y si cambia TDS, va a cambiar la forma de la respuesta, ¿no? Ya sea ante una entrada de escalón, una entrada de rampa, la que fuese, pues si cambia la función de transferencia del sistema en lazo cerrado, va a cambiar cómo es esa forma de la respuesta, ¿no? En particular, si tenemos un sistema de orden 2, pues de acuerdo a cómo sea esta función de transferencia, va a cambiar, por ejemplo, el porcentaje de sobrepaso, el tiempo pico, el tiempo de asentamiento, o el tiempo de levantamiento, o algún otro parámetro que podamos definir, ¿no? Entonces va a cambiar esa respuesta, va a cambiar lo que sería el CDT, ¿no? No el CDS, que es su transformada de Laplace, sino el CDT, que también, ¿no? Que también. Pero bueno, lo que finalmente nos interesa son las funciones en el tiempo. Entonces, vamos a ponerlo así, características de la respuesta. Aunque en verdad esto debería ser más general porque si cambia el T van a cambiar por ejemplo los polos, ¿no? Los polos que tiene ese T. Entonces, como habíamos visto, esos polos definen la estabilidad del sistema. Entonces también podríamos colocar por acá, ¿no? Si queremos, no solamente la respuesta, sino quizá algo más general, que podríamos decir como simplemente la estabilidad del sistema, ¿no? Bien, entonces, bajo la suposición de que G y H están preestablecidos, y el único parámetro de esa función de transferencia es K, en este ejemplo, hay otros sistemas de control más elaborados donde no es simplemente K, sino acá hay una pequeña función de transferencia también, ¿no? En este caso K está representando un real, un número real. G y H son funciones de transferencia, ¿sí?
Bien, entonces, bajo la premisa de que G y H están preestablecidos, el único parámetro es K, cambiando K va a cambiar esa función de transferencia en lazo cerrado y por tanto va a cambiar la estabilidad del sistema. Podría suceder que para ciertos valores de K el sistema sea estable y para otros valores de K el sistema sea inestable, y en general va a cambiar la respuesta y sus características, ¿no? Entonces, uno de los problemas del control automático es que en general justamente nosotros vamos a conocer cómo es G y cómo es H, pero no vamos a saber cómo es T, ¿no? Es decir, no vamos... Surge la pregunta de cómo tendría que ser K, ¿no? O qué valores tendría que tomar K para que ese T implique que la respuesta tenga ciertas características, ¿no? O, puesto de otra manera, la pregunta sería, o el problema a resolver sería, ¿cómo es que K cambia o modifica la función de transferencia en lazo cerrado y, por tanto, las características de la respuesta o la respuesta simplemente en general, ¿no? Y algunas características del sistema como la estabilidad. Bien, entonces G conocido, H conocido, K es el parámetro con el cual podemos jugar. La pregunta es, ¿qué K o qué valores de K me permitirán a mí hacer que el sistema se comporte de cierta manera que yo deseo? Ese es uno de los principales problemas del control automático, ¿no? Esta expresión la vamos a describir de otra forma, un poco más útil para el análisis posterior que vamos a hacer, de la siguiente manera. Vamos a decir G de S, por ser una función de transferencia que proviene de algún sistema lineal, puede ser escrita como la división de un numerador y un denominador. Entonces le vamos a poner así, numerador de G, función de S, y denominador de G, función de S. Algo similar podemos hacer para H. Numerador de H, de S, denominador de H, de S. Y tratemos de reescribir esta expresión. Por simplicidad voy a omitir el argumento. Y tratemos de expresar T como la división de un numerador y un denominador. ¿Qué tenemos que hacer? Algo súper sencillo, multiplicar arriba y abajo por dg de h. Tendríamos arriba que esto es, multiplicando arriba y abajo por dg de h, se ve el dg, nos quedaría de k dh en g. Y abajo tendríamos dg de h dg de h más k por ng/nh.
Ese sería el numerador y ese sería el denominador, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en el denominador tenemos acá el numerador y el denominador, tanto de g como de h, son polinomios, ¿no? Entonces tendría polinomio por polinomio más k real por polinomio. Todo esto de acá obviamente me da otro polinomio. Algo similar ocurre arriba. Entonces justamente tengo lo que quiero, ¿no? Esto sería esto de acá. Le podemos denominar n numerador de t, ¿no? Y lo de abajo, el denominador de t. ¿Sí? Sería un error muy grave, que yo diga, esto que está acá es el denominador de t, ¿no? Eso no es correcto. ¿Sí? Tenemos que todavía, o hemos tenido que expresarlo, o tener la certeza de que escribimos t como la división de dos polinomios. Y acá tenemos esa certeza, ¿no? Porque lo que está arriba es un polinomio y lo que está abajo es otro polinomio. ¿Correcto? Bien, el polinomio más importante, por así decirlo, es el de abajo, el denominador, porque ese es el que determina muchas cosas. Una de las cosas más fundamentales, la estabilidad, está determinada únicamente por el denominador, ¿no? Entonces, este denominador es el que me dice si el sistema es estable o es inestable, ¿no? Y va a depender, pues, de K. Como dije hace un momento, podría suceder en algún caso que para cierto intervalo, para ciertos valores de K, el sistema sea estable, es decir, las raíces de este polinomio estén en el semiplano izquierdo, y para otros valores de K, ¿no? Esas mismas raíces estén al menos una en el semiplano derecho y por tanto el sistema sea inestable. Imaginemos un ejemplo sencillo. Imaginemos un sistema tal cual está acá, por simplicidad con h igual a 1. Vamos a imaginar que la planta tiene una función de transferencia igual a 1 entre s por s más 10. Ese es nuestro sistema controlado o nuestro sistema realimentado. Esto de acá es, o este bloquecito representa la planta, el sistema no controlado, y estamos desarrollando un sistema realimentado, ¿no? Del tipo proporcional o con control proporcional. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es cómo es que cambian los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, lo que estamos denominando por la letra T, ¿no? De acuerdo a cómo cambia K, el parámetro con el cual nosotros podemos jugar. ¿Qué podemos hacer? Pues aplicar esta relación, ¿no? Y encontrar primero el T y tratar de analizar cómo es que el T cambia según K, en particular o en especial el denominador, porque ahí están los polos, o de ahí van a salir los polos, ¿no? T de S va a ser igual a lo que está arriba, que sería K
entre S por S más 10, entre 1 más lo que está arriba por lo que está abajo, y lo que está abajo es 1 en este caso, ¿no? Es como si el H fuese 1, sería 1 más K entre S por S más 10. Le damos la forma, ¿no? Para que el t quede expresado como la división entre un numerador y un denominador, ambos polinomios, para obtener lo siguiente. Tendríamos que multiplicar arriba y abajo por s más 10, ¿no? Tendríamos lo siguiente, arriba nos quedaría k simplemente, y abajo nos quedaría s cuadrado más 10s más k. S cuadrado más 10s más k. Esa sería la función de transferencia en lazo cerrado, y es una forma que ya hemos visto antes, ¿no? Es la forma con la cual nosotros, o la forma en la cual nosotros nos enfocamos en los sistemas de orden 2, ¿no? Bien, tendríamos que analizar ahora cómo son los polos y cómo estos polos dependen de K. Escribiríamos, sabemos que como es un polinomio de grado 2, pues van a haber dos polos. Los polos son las raíces del denominador. Tendríamos que polo 1 y polo 2 son iguales a menos 10 más menos raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 4k. Esto dividido entre 2. Los dos polos son iguales a menos 5 más menos, el 2 entra como 4 adentro, 100, 10 al cuadrado 100 entre 4, 25. Menos k. Esos son mis polos. Lo que quiero ahora es tratar, como decía, de visualizar o comprender cómo es que esos polos cambian de acuerdo a cómo cambia k. Si me doy cuenta, pues más o menos recordando lo que vimos cuando estudiamos los sistemas de segundo orden, ¿no? Habíamos visto que un elemento importante era el radicando, ¿no? Porque si el radicando era positivo, pues tenía raíz de un positivo que me daba un positivo, ¿no? Pero si era negativo, ahí me salía raíz de un negativo que es un imaginario, y por tanto los polos se volvían complejos. Algo parecido pasa por acá, bueno, que creo un poco más sencillo, ¿no? Entonces, tratemos de hacer ese análisis. Vamos a borrar un poco por acá. Podríamos empezar diciendo lo siguiente. Vamos a suponer en este caso que K, por simplicidad, aunque no se ha comentado, que K es positivo, solamente por simplicidad, aunque también estos resultados se pueden extender a casos cuando el K es negativo, ¿no? Pero solamente por simplicidad vamos a suponer eso. Vamos a imaginar el primer caso.
Vamos a clasificar según los valores de K. Vamos a decir, el primer caso es cuando K pertenece a 0,25 le voy a poner, porque en ese rango es justo cuando el radicando es positivo, ¿no? 25 abierto. Si K está entre 0 y 25, pues 25 menos algo que está entre 0 y 25 me sale algo positivo. Raíz de algo positivo, pues yo ya sé que los polos son positivos, ¿no? Yo ya sé que los polos son positivos, perdón, estoy hablando mal, son reales, ¿no? Polos son reales. Bien, tratemos de graficar algunos puntos nada más, ¿no? Para el caso de que K está en ese intervalo. Vamos a graficar el plano complejo. Vamos a marcar, empecemos por el caso extremo, cuando K vale 0. En caso de que K valga 0, tendríamos menos 5 más menos raíz de más menos 5, ¿no? Es decir, sería 0 y 10. 0 y menos 10, perdón. Vamos a suponer entonces 1, 2, 3, 4, 5, que por acá está el menos 10. Vamos a suponer 2, 4, 6, 10 por acá. Menos 10 por acá. Entonces, cojamos algunos valores particulares, digamos, solamente para tratar de graficarlos ahí. Si K es igual a 0, tendríamos que, como decía, menos 5 más menos 5, ¿no? Sería menos 10,0. Ya, en ese caso vamos a poner, recuerden que los polos se grafican con X, entonces ponemos una X por acá. Este sería uno de los polos y este sería el segundo polo, ¿no? Y vamos a poner por acá. Esto es cuando K vale... Vamos a ponerlo mejor para no estar escribiendo, ya que se sobreentienda que estamos hablando de K. Voy a ponerle acá 0. Estoy diciendo que esos son los polos cuando K vale 0. Obviamente este es el eje imaginario, este es el eje real. Estos dos son los polos cuando K vale 0. Entonces, si K va aumentando, va a suceder que el radicando va a ir disminuyendo, ¿no? Hasta que sea bastante pequeño, ¿no? Y tendremos que los polos son menos 5 más menos algo. De alguna manera se puede interpretar como que los polos están equidistantes del menos 5, ¿no? Porque un polo es menos 5 menos algo y el otro polo es menos 5 más algo. Entonces, por ejemplo, pongamos K, por poner un número cualquiera, pongámosle 9. Si K vale 9, tendría menos 5, 25 menos 9, 16, raíz de 6, 4. Tendría menos 5 más menos 4. Sería menos 9 y 1, ¿no? Es decir, estarían por acá. Perdón, menos 9 y menos 1, estoy mal.
Entonces, estas dos x que acabo de dibujar se corresponderían con k igual a 9. 9 y 9. Y puedo continuar, ¿no? Podría colocar, por ejemplo, K16, puede ser cualquier número real, ¿no? Simplemente que por facilidad de cálculo he puesto algunos enteros, ¿no? Incluyendo el 0, o algún entero. Lo que va a suceder, repito, es que conforme K aumenta se van a ir acercando, ¿no? ¿A qué número? Pues justamente al menos 5. Ya, podríamos dibujar otro, a ver, un tercer valor de K, podríamos ponerle 16. O pongámosle mejor 25 menos 16, 9, para que nos dé 4, 21. K21. Cuando K vale 21 nos sale menos 5 más menos raíz de 4 más menos 2. Nos quedaría menos 7 y menos 3. 5, 6, 7, por acá. 5, 4, 3, por acá. Esas X que acabo de marcar serían los correspondientes a el caso de que K valga 21. 21, 21. ¿No? Y conforme nos acercamos al 25, pues esos dos polos se van acercando, ¿no? Y justo, obviamente, ya nos estamos dando cuenta de que cuando K tenga el valor de 25, pues ahí los dos polos van a ser idénticos, ¿no? Pues ese ya constituye nuestro segundo caso. Diríamos, ese es el caso, digamos, el caso del vértice, ¿no? El caso crítico. Cuando los polos dejan de ser reales y se convierten en complejos. K es igual a 25. En ese caso sería 25 menos 25, 0, menos 5, ambos polos son menos 5, ¿no? Entonces dibujamos acá ambos polos. Ahí está. Y le ponemos acá el número de 25. Cuando K vale 25. Y nuestro tercer caso sería cuando K sigue creciendo y pasa a los 25, ¿no? K pertenece a 25 infinito. Por ejemplo, si K vale 26, sería menos 1, raíz de menos 1, el número imaginario, ¿no? Vamos a ponerle 29, ¿correcto? Para que ahí no se nos quede por acá en el 2. O si no, pongámosle mejor, solamente con propósitos gráficos, 25, 34. Pongámosle 34. Si K es 34, tendríamos 25 menos 34, que es menos 9, raíz de menos 9 nos daría 3 unidades imaginarias y sería menos 5 más menos 3 unidades imaginarias. Ahí nos damos cuenta que la parte real siempre se queda en menos 5, ¿no? Acá era menos 5. Entonces la parte imaginaria es la que empieza a cambiar. Nos daría más o menos 3 unidades imaginarias, ¿no? Por acá está el 3. Y el otro que sería, recuerden que siempre que tengo una raíz de un polinomio que es compleja, siempre va a aparecer su compleja conjugada, ¿no? Por tanto, el otro estaría por acá. Este es cuando K vale 34. Y podemos seguir, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta de que
lo único que va a cambiar es la parte imaginaria, que va a ir aumentando, ¿no? La parte real va a seguir siendo la misma, es decir, esos polos se van a mover hacia arriba, ¿no? Un último valor, pongámosle K igual a 50, sería 25 menos 50 menos 25 raíz 5 unidades imaginarias, nos quedaría por tanto que los polos son menos 5 más menos 5 unidades imaginarias, por acá. Y el correspondiente estará por acá. Este es el caso cuando K vale 50. ¿Correcto? Bien, entonces, resumiendo lo que estamos encontrando para este caso particular y la gráfica que estamos haciendo, cuando K, partiendo de 0, empieza a crecer, decimos, entre comillas, que los polos se mueven por el plano complejo. Cuando K es 0, los polos empiezan acá, uno en 0 y el otro en menos 10. Conforme K aumenta, los polos se van acercando hacia el menos 5, ¿no? Y llegan al valor de menos 5 cuando K vale 25. Si K sigue aumentando, los polos se vuelven a separar, pero en la dirección vertical, ¿no? En la dirección vertical y se mueven así. Y claramente se van hasta el infinito, ¿no? Si K, porque K puede tomar un valor muy grande, ¿no? Si toma un valor muy grande, pues la parte compleja, la parte imaginaria, perdón, será muy grande. Entonces estas rectas se van hacia, estas rectas, perdón, claro, por decirlo de alguna manera, el camino que siguen los polos, ¿no? Se van hasta el infinito, hacia arriba y hacia abajo. ¿Correcto? Bien. Hemos graficado nosotros los polos en el plano complejo solamente para algunos valores particulares, ¿no? Algunos valores que a mí se me ocurrieron, que eran 0, 9, 21, 20, esos que están acá, ¿no? Que yo los escogí enteros por simplicidad, pero obviamente pues son, pueden ser pueden tener cualquier valor real, ¿no? 8.5, 9.3, cualquier valor real. Bien. Esta gráfica o este tipo de gráficas, aunque se pueden presentar así, lo más usual es que se las presente como caminos o como líneas, ¿no? Que siguen esos polos. Es decir, yo digo, ¿cómo se mueven los polos conforme cambia acá? Se mueven así, ¿no? Llegan acá y se separan. Entonces, en vez de estar dibujando muchas X, lo que hago simplemente es dibujar una línea, ¿no? Una línea que justamente una esas X que representan las ubicaciones de los polos. Entonces, en vez de dibujar todas esas X, pues simplemente hago una línea, ¿no? Porque en verdad es un continuo, ¿no? Ya que K puede tomar cualquier valor real positivo, ¿no? Entonces, esas van a haber infinitas X acá, ¿no? Por tanto, lo que más bien se hace es representar esto mediante líneas. Y hacia arriba, ¿no? Y por acá hacia abajo. Bien, eso lo vamos a volver a dibujar por acá. Bien, entonces en vez de estar dibujando muchas X, simplemente dibujamos la línea o las líneas que, digamos, en donde estarían esas X, ¿no? Decimos, por acá está el menos 10, acá está el 0, y empiezo a dibujar, ¿no? Ahí está.
digo, un polo empieza acá y viene hacia el menos 5, otro polo empieza acá, llega también al menos 5 y luego se separan, ¿no? Uno se va para arriba y otro se va para abajo. Lo que se hace usualmente también es colocar algunas flechitas señalando cuál es el sentido en el cual aumenta K. Es decir, si yo me enfoco por ejemplo en este segmento, yo veo que si me muevo hacia la derecha o me voy a mover hacia la derecha cuando K aumenta. Por tal razón es que pongo la flechita o una cabeza de flecha así, ¿no? Por acá sería al revés, porque en ese sentido K aumenta, ¿no? Acá K vale 0, tal como lo dibujamos por acá, K vale 0, K vale 9, K vale 21, K vale 25. En ese sentido, en este segmento, en ese sentido está aumentando, ¿no? Y luego, pues, una de ellas o uno de esos polos se va para arriba y otro de esos polos se va para abajo. Profesor, ¿cuál polo se va para arriba? ¿El de acá o el de acá? ¿El que empezó en 0 o el que empezó en menos 10? Ya, por ahora esa es una pregunta que no nos interesa, que se puede resolver, ¿no? Se puede plantear el problema y se puede ser resuelto, pero por ahora no nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es cómo son esos caminos, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, caminos que siguen los polos cuando el parámetro K cambia? A este tipo de gráficas se le denomina lugar de las raíces. O a veces también se les denomina lugar geométrico de las raíces. Entonces, ¿qué cosa es el lugar de las raíces? Es una gráfica en el plano complejo que representa cómo es que cambian los polos de una función de transferencia según cómo cambia cierto parámetro. En este caso, en nuestro caso, el parámetro que está cambiando es K. ¿Correcto? Entonces, esta gráfica me está diciendo cómo es que esos polos van cambiando conforme va cambiando K. Cómo es, entre comillas, que se mueven esos polos conforme va cambiando K. Entonces, si yo veo una gráfica como esta, yo digo, ah, ya mira, ¿dónde empiezan? Empiezan acá, ¿no? Los polos empiezan ahí. ¿Hacia dónde van? Pues un polo se acerca al menos 5 por la izquierda, otro polo se acerca también al menos 5 por la derecha, se unen ahí, pero solo se unen un instante, digamos, y luego se vuelven a separar. Uno de esos polos se va hacia el infinito hacia arriba, ¿no? Por acá, y otro se va hacia el infinito hacia abajo. Entonces, de alguna manera se puede decir que representan los caminos por los cuales se mueven los polos conforme el parámetro, en este caso K, va cambiando. Vamos a ver nosotros muchas formas que pueden tener estas gráficas denominadas lugar de las raíces. Este es un caso sumamente sencillo, pero en general estas gráficas pueden tener o tienen formas complicadas, ¿no? Formas así, hay asíntotas, hay un montón de cosas. Entonces, lo importante es distinguir algunas cosas ahorita, ¿no? Luego lo vamos a ver con más detalle, pero por ahorita una cosa importante es que yo puedo distinguir lo que se denominan ramas. Es decir, como yo tengo un sistema de orden 2, bueno, ya lo borré, ¿no? Pero es un sistema de orden 2, sé que tiene dos polos. Entonces, cada uno de esos polos sigue un camino. Yo puedo decir, este polo, el polo que empieza por acá, sigue este camino. O si quieren para abajo, cualquiera de los dos. Y el polo que empieza acá sigue el otro camino, ¿no? Entonces, este sería un camino. Y este sería otro camino. Entonces, es obvio que el número de caminos que tiene el lugar de las raíces va a ser igual al número de polos. A esos caminos se le denominan ramas. Entonces digo que el lugar de las raíces tiene dos ramas. ¿Por qué? Obviamente porque hay dos polos nada más, ¿no? Esta es una rama y esta es otra rama.